porque hoy quiero hablar acerca de disfrutando de la presencia del Espíritu Santo o aprendiendo a andar en su presencia. Voy a volver a repetir porque si hay algo que... Si hay algo que a mí me encanta es que anoten, y el pastor nos había dado a nosotros una recomendación. Propósito, ¿cuántos han traído su Biblia? Ay, mira, algunos nada más. ¿Y el resto? ¿Ya? Les felicito que hayan traído su Biblia. Muy bien. Para mí es un tremendo honor. Y cuando Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, era para disfrutar de su mejor creación. No sé si usted ha leído Génesis, pero cuando Dios creó a los cielos, dijo que era bueno. Cuando creó a los animales y a los peces, dijo que era bueno. Cuando creó a las estrellas, también dijo que era bueno. Pero cuando nos creó a nosotros, dijo que era bueno en gran manera. Y a mí como pastor me encanta conectarme con ese pensamiento. En la iglesia está la mejor gente de la tierra. En la iglesia está la gente santificada, lo mejor de la tierra. Y así que yo quiero hablar a aquellas personas que han venido en esta linda mañana para escuchar la palabra del Señor. Y que puedan decir, soy lo mejor. Soy lo mejor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero cuando Dios puso a Adán y a Eva, lo puso en el huerto para disfrutar de su presencia. Para ver que su amado o su mayor creación le adoraba. Y era única experiencia para Dios. Escuche esto, por favor. Era única experiencia para Dios. Aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, esta creación, es decir, usted, ahora redimido con Cristo, a Dios le fascinó que se podía comunicar con su mejor creación. Y empezaron a hablar. Y no nos dice la Biblia cuántos años estuvo Adán antes de la caída juntamente con Eva, pero ellos disfrutaron de la presencia de Dios. Amaban la presencia del Señor. Y cuando hoy quiero presentarles a ustedes al Espíritu Santo, quiero hacer mi mejor esfuerzo de presentarles al Espíritu Santo para que usted lo conozca, para que usted pueda caminar con Dios como si estuviera en el huerto, como si estuviera en el paraíso cuando Dios creó. Porque lo que ha hecho Jesús, porque lo que ha hecho el Espíritu Santo, hoy ha redimido a las personas. Hoy nos ha conectado otra vez con la eternidad. Y si estamos de verdad creyendo que somos salvos, hoy el Espíritu Santo está para trabajar en nuestros corazones y para mostrar el carácter y conducta de Cristo en nosotros. Pero hay una pregunta que quiero poner en su mente. Cuando Dios estaba ahí disfrutando con Adán y Eva, Dios le hace una pregunta, solamente lo voy a leer en el versículo 9 de Génesis 3, dice, cuando el Señor le hizo esta pregunta, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y hoy que vivimos nosotros en el mundo, en la tierra donde la maldad crece, déjeme decirle también que la presencia del Señor debe crecer en nuestros corazones. Pero esta misma pregunta que le hizo Dios a Adán, yo quiero plantearlo en esta linda mañana. ¿Dónde estás tú frente a esa comunión que Dios ha establecido que su iglesia debe tener con el Espíritu Santo? Solamente hay 10 días en la revelación bíblica, 10 días cuando Jesús, después de 40 días de haber estado resucitado y presente con sus discípulos, hay 10 días donde el Señor le dice que esperen la promesa, pero en esos 10 días ya el Señor estaba en la diestra de Dios. Y en esos 10 días esta iglesia primitiva, los que habían creído en Jesús, van a esperar esa promesa, por la cual ahora sí quiero leer con ustedes Hechos 2, 38 y 39, y que me acompañen ustedes. Luego Lucas 24, 44. Yo tengo la versión que para mí es la mejor, debo ser porque soy más antiguo,
Amo Reina Valera. No sé cuántos dicen amén. Gracias. Hechos. Lo leemos por favor ahí. Si lo tenemos ahí, me ayudan. En esta versión de Reina Valera. ¿Qué dice? Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo, lean conmigo por favor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Lucas, este lindo autor, Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, para que todo eso, aquello que estaba diciendo se cumpla, dice, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Conoces al Espíritu Santo? Quiero poner esta pregunta a modo de la primera parte de mi sermón, porque yo sé que es el tiempo del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, porque eso lo aprendí también, que así como Jesús es la primera gracia que nos salvó, que nos liberó, que nos redimió, que nos ha dado un nombre nuevo y que ha perdonado todos nuestros pecados y que ha vencido al enemigo y hoy está a la diestra del Padre, esa es la primera gracia. La que nos levantó, lo que nos devolvió a conectarnos con el Padre. Pero cuando Jesús anuncia la promesa del Espíritu Santo, déjeme esa chance como pastor decir que el Espíritu Santo es esa segunda gracia que ha venido para acompañarnos. No 3 años y medio como Jesús. No 40 días como Jesús resucitado. El Espíritu Santo ha venido a acompañarnos toda la vida hasta que venga Jesús en su segunda venida. Pero necesitamos entender quién es el Espíritu Santo. Hemos hablado un poquito del privilegio que tenía Adán y Eva de conocer a Dios. Jesús había prometido que Él enviaría el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para los discípulos y para la iglesia también era un aprendizaje conocer al Espíritu Santo. Para nosotros como una comunidad nueva es nuestro deseo de todos los días conocer al Espíritu del Señor. Jesús dijo, yo os rogaré al Padre y el Padre dará otro consolador. En la Biblia la palabra consolador se traduce paracletos, que significa alguien enviado del cielo para acompañarme todos los días. Pero la traducción mejor dice, es alguien enviado del cielo para ministrar mi vida, para estar a mi servicio, para que Él me pueda acompañar en cada momento de mi vida, ya sea santificándome, ya sea usándome, ya sea transformándome, ya sea llenándome de su fruto. El Espíritu Santo ha venido para acompañarme todo el resto de mi existencia. ¿Y cuántos quieren decirle en esta linda mañana, bienvenido Espíritu Santo a mi vida? Ayer estábamos con los jóvenes y mientras oraba, Dios me confirmó compartir esta palabra, porque cuánto ayudaría en la vida de un joven la llenura del Espíritu Santo, cuánto lo potenciaría, cuánto rápidamente lo llevaría a su propósito cuando entendemos que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Pero en esta traducción literal, alguien enviado del cielo, es decir, el Consolador, está para ministrarme. La pregunta sigue ahí, ¿conoces al Espíritu del Señor? ¿Tienes esa capacidad de entender, ya no con tu mente natural, porque estoy hablando a hijos que hemos nacido de nuevo, sino con tu mente nacida de nuevo? Debes conocer al Espíritu Santo, porque Él está dentro tuyo para moverse.
para actuar, para mostrar a Jesús, para que Él sea maravillosamente tu maestro. Él te va a mostrar a Jesús. ¿Cuántos queremos conocer a Jesús? ¿Cuántos queremos de verdad entender lo que Él hizo? Que su amor nos constriña. Hoy tenemos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos revele a Jesús. Pero esa ayuda del Espíritu del Señor, ese consolador, en la Biblia, no sé si mi hermana me puede ayudar en este texto. Hay algo que meditaba dentro de mi corazón en Efesios 1:17 al 19, hablando un poquito del Espíritu Santo, para que usted entienda quién está dentro suyo, quién mora dentro de su corazón. Entonces, no sé si Marcia me puedes ayudar o me pueden traer la mesita, por favor. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos ha santificado, el que nos ha dicho que somos nueva criatura. ¿Cuánto lo creemos? Déjeme usar esta pequeña demostración. El Espíritu Santo nos ha limpiado, o Jesús nos ha limpiado, nos ha santificado y nos ha hecho nueva criatura. Cuando estaba meditando en mi corazón, decía Dios, ¿cómo trato de hacerle entender que ese enviado del cielo está para ayudarme? Prontito voy a ser abuelo. Y prontito voy a volver a renovar mi corazón de padre. En este caso de papá más grande. Yo no quiero que me digan abuelo, sino gran padre. Entonces, meditaba un poquito. Cuando nacieron mis hijos, apenas nacieron, y todas las mujeres deben saber eso, y los que se quieren casar, cuando nacen los bebés, lo primero que hace el recién nacido, el concebido, ¿qué leche toma de la mamá? ¿Cómo se llama esa leche? ¿Cómo se llama? El calostro. Es toda la información del sistema inmunológico de la madre para ayudarle a ese niño a vivir en su nuevo ambiente, en su nuevo mundo. Pero el Espíritu Santo, si hemos dicho que ha venido a acompañarnos y Jesús nos ha hecho nuevas criaturas, Él nos convence de pecado, nos convence de juicio, nos muestra la justicia del Señor. Y todos los que hemos confesado a Jesús, todos los que confesamos a Jesús, haciendo un poco de simbología del agua, todos tenemos al Espíritu, todos tenemos al Espíritu Santo. Todos los que estamos acá, si tú has llamado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tienes al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese Espíritu Santo tiene que manifestarse dentro de tu corazón. Tiene que revelarse dentro de tu corazón. Por eso, Él es el maestro. Él tiene ese privilegio de acompañarnos. Esa es la orden del Dios Padre. El Espíritu Santo ha venido a ministrarme, a estar a mi servicio. Y cuanto yo más conozco al Espíritu Santo, voy a saber quién es Él. Entonces en Efesios, mira lo que dice. Dice el Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y el siguiente versículo, léalo conmigo por favor. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Qué más dice? De nuestra vocación y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en Jesús. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Dice el siguiente texto, pero como me lo he aprendido de memoria. La supereminente grandeza de su poder que le levantó de entre los muertos, Él mora en nosotros. ¿Está escuchando? ¿Quién mora en nosotros? ¿Quién mora? El Espíritu Santo. Ahora, vuelvo a preguntarte por tercera vez para pasar al otro punto. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Conoces al Espíritu del Señor? Un día, en mi deseo de descubrir cómo era Pedro cuando andaba con Jesús. Ya cuando Pedro ha conocido 3 años, ha estado con él, ha visto que Jesús es el Mesías, había declarado que él es el Hijo del Dios, el Cordero de Dios a quien Dios había enviado. ¿Cómo andaba Pedro? En ese momento de toda la revelación que Jesús le había dado a Pedro, ¿cómo andaba Pedro con Jesús? ¿Cómo andaba?
Cuando Jesús le empoderó para que vayan de lugar en lugar y en su nombre hicieran señales y milagros y predicasen el evangelio. ¿Cómo volvió Pedro después de esa encomienda que el Señor le dio? Hay una relación que el Señor me mostró, una comunión maravillosa, una seguridad. Estaban con el Mesías, estaban con el Cordero de Dios, estaban con aquel que iba a traer una nueva vida para el mundo. Y mucho más cuando resucitó. Mucho más cuando resucitó. Y cuando Pedro va a tener ese encuentro con Jesús, y cuando Jesús le va a decir: apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis corderos. Pedro va a tener una certeza de que ha estado al lado del Creador del universo, del Verbo, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y quisiéramos en esta linda mañana mostrarte a ti, a tu corazón, que nuestro Dios está aquí para bendecir nuestras vidas en el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen? El Espíritu Santo nos quiere acompañar en todo nuestro peregrinaje. Y yo tengo 44 años, voy a cumplir 45 años de creyente. Algunas veces lo he contristado al Espíritu Santo, porque lo he ignorado, porque he querido tomar decisiones a mi manera y he querido contravenir la orden. Pero la palabra de Dios dice que hemos contristado. El Espíritu Santo se retrae dentro tuyo, no se mueve, simplemente te deja actuar en tus propias decisiones porque tú no lo tomas en cuenta. Entonces yo quisiera, como Pedro, como los demás discípulos, aprender como ellos tuvieron de Jesús una linda comunión, enseñarles a ustedes que aprendan a tener una comunión maravillosa con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo empiece a revelarse dentro de sus corazones. Por eso Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y en otra palabra dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo creo que la mejor compañía que tiene la iglesia y el Señor de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, si ya lo conozco, quién es y sé a qué ha venido, ¿qué hace el Espíritu Santo dentro mío? ¿Qué hace? ¿Cómo yo puedo tener esa atención? ¿O cómo puedo decirle que el Espíritu Santo o que la palabra me ayude a entender qué es lo que quiere hacer en mi corazón? ¿Cuál es el trabajo exacto del Espíritu Santo? Es cierto que nos equipa con dones. Es cierto que nos va a usar para hacer señales y milagros. Pero para mí el mejor trabajo que yo quisiera que haga, y al presentarles en esta mañana el Espíritu Santo, es que se dejen santificar, que se dejen moldear. Que estén atentos a lo que Él quiere hacer dentro de sus corazones. La tarea del Espíritu Santo es formar el carácter y conducta de Cristo en nosotros. Por eso, uno de estos textos que a mí me ha fascinado y hoy se los voy a decir a ustedes: Él quiere acompañarnos. Nadie de los que sigue a Jesús es huérfano. Nadie de los que sigue a Jesús es huérfano, porque tiene a nuestro Dios que está en su corazón. Y tener al Espíritu Santo hace que tengamos identidad y compañía del cielo. Nos fortalece. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo: nos fortalece, vivifica nuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11, hijita. Y ahí viene esta otra parte. Si el Espíritu Santo me acompaña, el Espíritu Santo quiere llenarme. Quiere hacer que su presencia se desborde dentro de mi corazón. Él quiere, mientras leemos conmigo, por favor, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en nosotros. ¿Quién mora? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará. ¿Qué dice? ¿Qué va a vivificar? ¿Mi espíritu? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué va a vivificar? Este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, que todavía es corruptible, a este cuerpo el Señor lo va a vivificar, lo va a fortalecer. En otras palabras, perdóname usar esta frase que escuché: la persona vitamina que me va a dar energía, que me va a fortalecer, que me va a dar sabiduría, es el Espíritu Santo.
Es la compañía imprescindible en la vida del creyente, porque Él me va a vivificar, me va a fortalecer. ¿Cuántos lo creen? Y déjeme decirle, en Efesios, ese texto de 3:16, mi hermana, 3:16, mira lo que hace el Espíritu Santo. Efesios 3:16. Dice, ahora léanlo fuerte conmigo. ¿Qué dice? Que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser. Me estás leyendo en otra versión, no es Reina Valera, pero está bien. Dice, en la versión dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo y somos nueva criatura. Amén. Diga conmigo, yo soy una nueva criatura. A esa nueva criatura, el Espíritu Santo ha venido ¿a qué? A fortalecerlo, a inyectarte de su presencia, pero por su Espíritu. La tarea del Espíritu es maravillosa. He estado leyendo Hechos de los Apóstoles desde que mi pastor me ha dicho que vas a predicar. Y sin exagerar, me he leído 2 veces los 28 capítulos. Y he anotado, y mi Biblia está totalmente subrayada. Hay más de 70 veces que habla del Espíritu Santo. Todo Hechos de los Apóstoles habla de la llenura que debemos tener nosotros del Espíritu del Señor. Mientras estás aquí así con el Espíritu Santo, todavía tú diriges tu vida. Todavía tú puedes controlar tu vida. Tú puedes tomar decisiones si le sirves o no le sirves. O si vienes a la iglesia o si el Espíritu Santo te inquieta, pero sabes que de repente es tu tiempo y tú dices, no, tú lo manejas todavía a tu manera. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo viene y toma control de nosotros, ya no eres tú el que vive dentro tuyo, ya no eres tú. Ya no eres tú, sino es el Espíritu del Señor. Y si tuviésemos más agüita, me alegraría, pero que tope aquí. Y es el Espíritu Santo el que me conduce. En el Antiguo Testamento, y todo lo que habla del Antiguo Testamento, sea de Jesús o sea del Espíritu Santo, es lo profetizado para que se cumpla. En el Antiguo Testamento habla de una experiencia de uno de los profetas que decía que había visto una visión y que él se sentía entrando al río y que sus pies se mojaban. Pero mientras estaba, él podía salirse a la orilla y volver. Y de repente en la visión dice que entró un poquito más hasta sus rodillas. Y aún estando en la rodilla, él podía volverse otra vez a la orilla y poder manejar su vida a su manera. En la visión dice que llegó un momento el agua hasta su cintura. Aún así, volvía a la orilla y no se dejaba conducir por el río. Pero hay un momento que el profeta dice que entró a las aguas y ya ni sus pies podían estar sobre el suelo, sino que estaba cubierto totalmente por el río y se dejó conducir por el río, hablando de la plenitud y de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, voy a gastar un poquito del agua que iban a tomar, pero estar llenos del Espíritu Santo es algo que a mí me encanta hablar y estoy aprendiendo para que el Señor sea el que dirija nuestras vidas. Y ya para cerrar, el Espíritu Santo nos bautiza, nos convierte, nos bautiza. El Espíritu Santo debe llenarnos. Mateo, cuando presenta su libro dirigido a los judíos, él va a decir, yo a la verdad os bautizaré con agua, pero viene tras mío el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Viene tras mío. Y ya se cumplió. Vino Jesús. ¿Cuánto lo creen? Él sigue bautizando.
con su Espíritu Santo. Él sigue llenándonos con su Espíritu Santo. Y si hay algo, cuando conversábamos con la pastora y el pastor para que podamos nosotros ser parte de este lindo ministerio, si hay algo que nos llamó mucho la atención, es que ustedes creen en el ministerio del Espíritu Santo. Y yo también creo en el mover del Espíritu del Señor. Yo creo en las visiones. ¿Cuánto lo creen? Yo creo en los sueños del Señor. Y yo decía, Señor, ¿qué quieres con Renacer si nos ponemos en tus manos para que esto que tiene 2 años pueda potenciar? Y la palabra dice, dependan más de mí para que yo les lleve a unas alturas, a unas dimensiones que nosotros no hemos ni siquiera soñado. Y cuando escuché al pastor decía que verdaderamente Renacer quiere bendecir a otros líderes, quiere bendecir a muchas otras personas, porque lo que Dios está dándonos es una experiencia maravillosa, porque el mover del Espíritu Santo nos hace personas servibles, útiles para nuestro Señor. Cuando Dios quiere derramar su Espíritu, ese don del Espíritu del Señor, volvamos a Hechos, cuando dice que la promesa, ese don del Espíritu Santo, que se debería derramar en nuestros corazones. Quiero que en esta linda mañana podamos darle lugar a ese Dios para que pueda llenar nuestro espíritu y para que pueda fortalecer nuestro hombre interior y para que podamos ser útiles y aprender cada día a sentir su presencia y también aprender a no contristarlo. ¿Cuántos creen que Él habla? ¿Cuántos creen que Él fortalece? Que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando Él pone una carga por nuestra patria, cuando Él pone una carga por la familia, el Espíritu Santo nos constriñe para amar como Dios, para sentir esa pasión por las almas. El Espíritu del Señor está aquí. ¿Cuántos quieren estar sumergidos en el Espíritu del Señor? ¿Cuántos queremos permitir que el Espíritu del Señor haga su obra dentro de nuestros corazones? Entonces termino con la primera pregunta. ¿Dónde estás tú? Ya que el Espíritu Santo está aquí en nuestra iglesia, está en nuestras vidas. ¿Dónde estás tú? Siempre se suele decir, y termino con este pensamiento, se suele decir que en nuestras congregaciones evangélicas, de cada 100 hermanos, de cada 100 creyentes, solamente el 10% está dispuesto a servir al Señor. Yo creo que es un pensamiento que de repente describe una realidad, pero donde una iglesia cree en el Espíritu Santo, esa estadística debe subir mucho más. Es decir, debemos ser más los que servimos dentro de nuestra congregación para que el Espíritu Santo pueda fluir e influenciar en Surco, influenciar en Lima, influenciar en Pampa Julián, para poder tener nuevos anexos, influenciar en las casas, en nuestras iglesias en casa. Yo creo que Renacer tiene que subir ese porcentaje. Debemos ser 20, 30% de la congregación, 40% de la congregación que pueda ser guiado por el Espíritu para una vida abundante y poderosa. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Finalmente, cuando el vaso, cuando tu vida esté sumergida dentro del Espíritu Santo, es Dios con nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer, el Señor va a ungir nuestros corazones. Quisiera que tú le puedas decir al Espíritu Santo, aquí estoy. Adán, cuando Dios le dijo, ¿dónde estás?, se escondió. El Espíritu Santo hace 2000 años está en la iglesia o en el mundo. Hace 2 años que está con nosotros. Y Él quiere ardientemente, dice la palabra, celosamente quiere morar contigo.